Yo pienso que la religión juega y ha jugado siempre un papel fundamental, como papel integrador y como papel que permite establecer un marco referencial para toda persona para poder crecer interiormente. Creo que el problema no reside en la religión en sí, sino en cómo gestionamos los valores en nuestra vida actual. Esta pregunta tendría respuestas muy diferentes en Oriente que en Occidente. Ahora se habla de una crisis en valores, una crisis de valores, una crisis moral, pero yo creo que mucha gente está buscando también encontrarse a sí misma y descubrir quiénes son en realidad. La religión, en definitiva, debería de ser como un punto de referencia dentro de la cartografía general que nos permita saber cómo movernos de un punto a otro punto. Pero una vez establecido ese punto referencial inicial, todo el movimiento requiere de un grado de integridad personal, de un compromiso, de una disciplina y de un trabajo personal, de un compromiso con la responsabilidad global. Lo que cada uno hace realmente, identificando aquello que es correcto, lo que es la acción justa y correcta, desarrollarse para poderla realizar, es la verdadera religión. Uno puede recibir muchos puntos referenciales y principios doctrinales y tener cientos de palabras, frases y experiencias que han tenido otras personas que nos sirvan de referencia, pero en definitiva lo importante es lo que yo voy a hacer con eso, con el tiempo que me queda. Entonces, para mí la acción correcta jugará siempre un papel fundamental. Claro que la religión ha jugado un papel central en todo proceso de unificación y de integración. Por ejemplo, si nos referimos hay un proceso de colonización y luego de descolonización en toda Iberoamérica. El cristianismo católico tuvo una influencia enorme en toda Iberoamérica. Hay una colonización civil, pero si nos damos cuenta y si vamos a Sudamérica encontraremos a muchas personas que hoy en día se siguen identificando como cristianos. Te dirán, soy mexicano, pero soy cristiano, soy panameño, pero soy cristiano. La cuestión es cómo realizar ese proceso de conversión profunda respetando la identidad, respetando lo que fundamentalmente está presente en todo ser humano, y perder parte de ese conocimiento para imponer otro conocimiento, lo que hace a veces al sustituir algo por algo que creemos que es mejor, puede ser también o representar una dificultad o una agresión. Cómo hacer las cosas sin agredir, cómo ir más allá de nuestras propias limitaciones. Creo que es importante que uno siempre reflexione y mire hacia sí mismo. En Oriente nuestra atención está puesta en lo que no funciona en uno mismo, y eso no quiere decir que no podamos emprender acciones temerarias también, pero la cuestión es que la atención está puesta en uno mismo. Si uno es capaz de centrar la atención en uno mismo, muchas de las cosas que nos rodean, no solo aquellas que prescribe la religión que cada uno profesa, nos van a servir como referencia inmediata para poder crecer uno mismo. Y esta es la clave. Luego el problema que nos encontramos hoy en día, que yo no atribuiría tampoco a la religión, sino es el acceso a mucha información, lo cual ha sido maravilloso porque todo el mundo accede a la información, pero no necesariamente a la fuente de dicha información. Y hoy en día los periodistas incluso tienen la dificultad de que tienen que acudir a grandes, digamos, consorcios que gestionan esa información sin acudir a la fuente. Estamos siempre hablando de lo mismo. La verdad tiene que ver con la fuente. La religión, por lo tanto, tendría que ver con representantes religiosos, y tenemos una enorme responsabilidad, y yo no me voy a quitar de encima eso. Todos tenemos una enorme responsabilidad de transmitir de la forma más adecuada la esencia de aquello que nosotros vivimos en el día a día. Esa esencia se predica con el ejemplo. Esa esencia toda persona puede verla reflejada en tu vida si tú tienes una vida íntegra y comprometida. Luego querrán seguir o no querrán seguir, pero es que nuestro leitmotiv no es que otros nos sigan. Nuestro leitmotiv, concretamente en el Yoga Vedanta, es nosotros dotarnos
de un nivel de disponibilidad para el bien con mayúsculas que nos permita reflejarlo en nuestra vida y de entrada nos pueda hacer felices a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. Esta es la clave. Desde el momento en el que tú transformas tu vida en verdadero amor, porque del amor habría que hablar mucho, hablamos de gregarizar, de jugar un papel unificador, pero la realidad es que el verdadero amor es una palabra que habría que analizar con profundidad. Yo te quiero, yo te amo, son palabras que se dicen fácilmente, pero el amor no es un pensamiento, es una acción, y la acción tiene que traducirse en términos de excelencia e impecabilidad. Puede ser un gesto mínimo. Por eso digo que la religión se basa en revelaciones y en experiencias directas de lo trascendente o con lo trascendente que han tenido otros seres humanos. Y a partir de ahí nos llega una información que ya, digamos, contextualizada en un marco cultural, social, histórico, adopta una forma porque no estará exenta de condicionamiento. Pero la clave es que nosotros podamos depurar, interpretar adecuadamente eso y aplicarlo en nuestras propias vidas, siendo nosotros finalmente la manifestación y la expresión misma de aquello que nosotros defendemos o en lo que creemos. Eso otra persona lo puede entender. O sea que el fundamento siempre será el amor verdadero y no será exclusiva y únicamente paquetes de conocimiento en el aire. Eso lo está rechazando mucha gente. Pero para eso hace falta vivir existencial, personal, profundamente sus propias creencias y llevarlas a una dimensión que interpenetre la totalidad de nuestra existencia. Esto es un trabajo durísimo, por eso se habla del camino heroico, ¿no? Estamos hablando de un espacio de conocimiento propio, profundo, que requiere por nuestra parte una atención constante. No somos gente tumbada en sofás. Muchas veces la gente dice, pero bueno, estáis ahí en un monasterio viviendo tranquilos. Nada de eso es real. Cada uno vive enfrentado y confrontado a su propia mente, a su propia existencia, a su propio egoísmo, a su propia indolencia. Entonces, la clave está en hacer, en el marco de tu vida, hacer que aquello en lo que tú crees, esos preceptos, esas convicciones se transformen en expresión y manifestación misma. La influencia de esas revelaciones que tienen los místicos pueden llevarnos a trascender las diferencias y la separación entre tradiciones o unificar o identificar aquello que nos es común a todas. Por supuesto que sí. De hecho, dudo mucho que haya conflicto en un diálogo entre dos personas que manifiestan santidad. Lo cual no quiere decir que no puede haber entre ellos un acalorado debate para pulir un aspecto que les es útil a los dos de forma inmediata. Vuelvo otra vez a lo mismo. Para mí, tal vez la palabra que ahora además es una palabra ciertamente no demasiado utilizada, que es ortopraxis. Ortos, que significa correcto o lo correcto, y praxis, que es acción. Ortopraxis, que significa la acción justa y correcta. La experiencia mística no solamente es una experiencia que nos permite experimentar algo trascendente y además tocar algo que es fundamental, sino que esa experiencia transforma. Cuando digo transforma, no solamente a la persona que goza de esa revelación, sino todo aquello donde posa su mirada, porque es como el lenguaje determina lo que vemos y cómo lo vemos. Los condicionamientos determinan cómo vivimos aquello que vemos frente a nosotros. Todo lo que nosotros percibimos, pasado por el filtro del lenguaje, adopta una cosmovisión concreta. El hecho de trascender, porque cuando hablamos de misticismo hablamos de un nivel de trascendencia, y por trascendencia entiendo una dimensión que está más allá de la mente, por lo tanto del tiempo y del espacio. En el momento en el que esa experiencia se da en un místico,
no solamente esa persona cambia, sino todo aquello que está en relación con ella. Es interesante ese concepto de que ha habido místicos en todas las tradiciones, con diferentes manifestaciones también, en todas las tradiciones los hay, y eso es algo que tenemos todas en común. Las personas que han trascendido lo que llamamos realidad. Y cuando digo trascenderla, es que han sido capaces, o no sé si la capacidad parte de uno mismo, más bien es algo impersonal que nace de sí mismo, han gozado de esa experiencia de revelación en la que experimentan la realidad sin la entidad que la interpreta y normalmente experimenta, que es el ego. Entonces, esa trascendencia permite ver una conciencia de unidad presente en todo lo que está fuera y dentro de uno mismo. Esa trascendencia, esa dimensión, esa experiencia, esa conciencia de unidad acaba con todas las diferencias. Quiero decir que también hay una cuestión muy relacionada con el condicionamiento dentro del marco de los conceptos que manejamos. Hoy en día el concepto de fronteras nos da identidad, ¿no? España, en los Pirineos empieza Francia, pero si cogiéramos, por ejemplo, como ejemplo los territorios eclesiásticos, ayer estuvimos en Guadalupe y Guadalupe pertenece a la diócesis de Toledo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Somos toledanos o somos extremeños? Claro, Extremadura muy probablemente reclama con razón que algún día les permitan recuperar dentro de sus diócesis ese contexto donde la Virgen de Guadalupe está presente, ¿no? Ese contexto. Pero aquí la cuestión es siempre la misma, romper con las barreras que la propia mente establece. Para romper con esas barreras uno siempre teme encontrarse con esa impermanencia que es inherente al ego. El otro día estábamos hablando concretamente dos personas sobre el tema de por qué, en concreto en castellano, nuestra Real Academia Española no tiene identificada el inegoísmo como palabra. Y esto es algo que yo he cuestionado mucho, no el inegoísmo entendido como generosidad y altruismo, que sí que están como en el lado opuesto al egoísmo, sino como ausencia de egoicidad. Hablamos de misticismo, hablamos de experiencia trascendente, hablamos de ausencia de egoicidad, experiencia de ausencia de egoicidad. La ausencia de egoicidad permite la experiencia, por lo tanto, la egoicidad obstaculiza la experiencia. Y una respuesta que me dieron que me sorprendió fue que probablemente no exista porque en el origen, cuando se analizó el no egoísmo, aceptarlo como palabra da entidad al egoísmo. ¿Cómo no va a ser fundamental la experiencia mística como un elemento transformador, no solamente en el ámbito religioso, sino también en el social? Si hablamos de una experiencia que trasciende nuestra percepción natural de las cosas y nos sumerge en una conciencia de unidad que lo impregna todo, también estamos trascendiendo la idea de yo y de tú, de los unos y los otros. Entonces, ya no es que uno pueda acercarse y el misticismo ayudarnos a eliminar barreras, es que trasciende las barreras y por lo tanto, reconociendo y entendiendo perfectamente que existen esas limitaciones y que el condicionamiento las impone, puede manejarse y moverse libremente a través de ese condicionamiento. Esta es la clave. No estás sujeto a, pero puedes convivir con ello. La espiritualidad es aprender a vivir con la existencia que tenemos y aprender a conocerse para poder afrontar esa realidad de forma intensa, profunda, comprometida, real. Entonces, para mí, obviamente, la experiencia mística es patrimonio de la humanidad, no de ninguna religión. Esto es muy importante tenerlo claro.
pertenece a todas las personas que viven en este mundo y a todos los seres que comparten su existencia con nosotros. De ahí que yo crea que estamos alejados de realmente lo que es importante, porque si eso es así, todo aquello que convive con nosotros y está vivo en este mundo debería ser respetado y debería de ser cuidado con todo el esmero que podamos. No hemos llegado ahí y eso es una cuestión de egoísmo. El misticismo nos ayuda, sí, pero no con un enfoque meramente religioso, sino entendiendo que esa experiencia es patrimonio de la humanidad y que está al servicio de una transformación global, íntegra, profunda, de todo ser humano. Crea o no crea, se considere religioso, practicante, siga unos preceptos y unos principios doctrinales al pie de la letra o se considere ajeno a cualquier práctica religiosa. La experiencia espiritual es una experiencia genuina y inherente al ser humano, patrimonio de la humanidad.